Arrancamos. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por tus bendiciones, por la oportunidad que nos brindas en esta noche de estudiar estos dos capítulos del Génesis, que podamos reflexionar en ellos, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y que podamos de esa manera no solamente tener información, sino también que sea práctico para nuestra vida y que podamos de esa manera tener enseñanzas para cada una de nuestras vidas y para pronto prepararnos, Señor, para seguir caminando hacia el reino de los cielos. Así que te damos gracias y te pedimos tu dirección porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Listo. Entonces, vamos a comenzar con estos capítulos 31 y 32 del Génesis. Y la palabra que está ahí es la palabra Israel, que significa Dios gobierna o Dios es Dios del ejército. Bueno, hay varias traducciones, pero esta es como la que más eh, me, me gustó también de todas las que vi. Eh, y la palabra se escribe como está abajo. Si la leemos en nuestro vocabulario, pues no diría Israel como tal, sino realmente lo que dice es Yisrael, sí, Yisrael, si la leemos como está aquí, con lo que hemos aprendido. Entonces aquí vemos la I, la S y la E, Yisrael, sí, para que podamos ahí entonces también leer en el hebreo. Entonces, esa es la palabra, Yisrael, ahí para que es Dios gobierna, que fue el nombre que pues hoy estudiamos en esta semana, que se le dio a Jacob después de la lucha. Vamos entonces a continuar y les voy a comentar tres letras el día de hoy. Vamos a avanzar porque primero porque voy a estar desconectado por casi un mes, entonces les voy a dejar harta tarea para que se adelanten también los que están atrasados, así que tienen la oportunidad de adelantarse. De atrasarte. No, de adelantarse. Entonces, bueno, vamos a ver esta letra que sería la letra Kaf, que es como la C también, al revés, y suena como la C cuando está con puntico, ¿sí? Si está sin puntico, suena como la J, ¿sí? Entonces, esta que está acá, que es como la C sin puntico, suena como una letra, voy a rayar acá. Esta que está acá sonaría como una letra J eh, sin punto, como sí, de acuerdo a la vocal que tenga abajo, pues sonaría como la J. Si está con punto, sonaría como la K, esta. Entonces sería como una C también, pues en ciertos momentos, si es con la A, pues sonaría como una C. Si es con la E, pues no sonaría como una C, sino ahí sí como una K, ¿sí? Entonces por eso está como la letra K. Y esta letra también tiene algo bien interesante y es que cuando está al final, ¿sí? También es una letra de esas que llamamos sofit, que al final se escribe diferente cuando termina. Si está en la terminación, se escribe como acá, y si es la otra, el sonido de la K se escribe así. Si está al final de una palabra, ¿sí? De una palabra. Entonces esa sería esta letra, la letra Kaf, ¿sí? Y esta sería la letra Nun, que es el sonido de la N, ¿sí? Deriva del término pez, el valor numérico es 50 y es la letra número 14 del alfabeto. Se escribe como, mm, bueno, no sé cómo es esto, parece una L al revés, pero con un moñito. Entonces, se escribe así y si está al final, también es una letra que tiene un sofit, se escribe así, como acá, como esta que está acá. ¿Listo? La N, esa es la N. Y la última sería la letra P, ¿sí? Se llama P, pero pues depende. También tiene puntico. Entonces, si está sin puntico, se pronuncia como una F. Si está con puntico, con una P. Y también es una letra sofit que tiene escritura así como la F y como la P al final. ¿Listo? Vamos a hacer un resumen ahorita para que no se me vayan a perder. ¿Listo?
Entonces, estas son las letras que hemos visto, todas las letras que hemos visto del alfabeto hebreo. Los que cerré en cuadritos es porque es la misma letra, ¿sí? Porque es la misma letra, solamente que tiene variaciones. ¿Por qué? Porque va a lo último, cuando dice Sofit es porque va a lo último de la escritura, o si no, porque pues de pronto el puntico le hace una variación, así como la bet, que fue la primera que vimos, que con puntico es bet y con sin puntico es bet, aunque pues para nuestra pronunciación es la misma B normal, sí, sino que pues ellos lo escriben con B pequeña y con B grande, de acuerdo a digamos, a la manera de pronunciar la palabra, pero pues para nosotros a veces es indistinto eso. Y aquí está la que vimos, la que vimos el día de hoy, esta, la CAF, la NUM y la F o la P. Ahí les puse F si es la F y P para que pues de esta manera podamos repasar. Si ustedes ya quieren coger un texto en hebreo y mirar qué letras están, lo podrían hacer ya con este cuadrito. Solamente nos faltan 5 letras por ver. Ya no hay más letras sofit. Estas son, solamente hay 5 letras sofit, que es, una es esta, otra es esta, otra es esta, otra es esta y otra es esta de los Pero como cuadritos. ¿Sí? dice P y P. Sí, porque esta se llama fe cuando no tiene puntico y P cuando tiene puntico. Esa es la diferencia. Y cuando está al final, entonces siempre recuerden que es sofit. Son 5 letras que tienen una letra sofit que se escribe al final. Y pues todo esto lo vamos a aprender es con la práctica, ¿listo? Ahí les dejo, las vocales ya saben cómo están y pues a leer se dijo, ¿listo? Vamos entonces con Génesis 31, 1 al 16, que es la primera parte que realmente era la continuación de la continuación como del relato que estábamos estudiando el jueves pasado. Así que vamos a ir retomando un poquito acerca de lo que vimos la vez pasada. Entonces recordemos que mm, Jacob hace un convenio con Labán para quedarse unos días más allí. Bueno, pues le dice que se queda allí, entonces pues hace como un convenio y de esa manera pues resulta que pues Jacob comenzó a ser bendecido a medida que se creaba el ganado, digámoslo así. Entonces, cuando él decía que las manchadas eran para él, las buenas ovejas nacían manchadas, pero cuando decía que no, que las blanquitas, entonces nacían blanquitas. Y de esa manera, entonces, vemos que pasó así y empezó como a crecer la riqueza que tenía, que tenía Jacob. ¿Listo? Entonces, para que esto, ay, que la mona va a decir algo. 31 de... Bueno, entonces vamos a ir a... eh, entonces Jacob empezó en los primeros versículos, decía que Jacob, ¿sí? Oía los comentarios de sus cuñados, ¿sí? Decía que oía los comentarios de sus cuñados y también vio el semblante de Labán, que al parecer, pues, estaban como un poquito molestos, que porque Jacob se estaba enriqueciendo y que eso era de ellos, que prácticamente era de su familia, que Jacob como que se estaba aprovechando y pues de esa manera Jacob y empezó a ver como el comportamiento de sus cuñados y también de su suegro, sí. Entonces como que no, como que vio ese semblante así como la mala vibra, como dicen por ahí, de su familia y pues Dios, lo más importante aquí es que Dios le dice que regrese a casa. O sea que no fue una decisión de Jacob retirarse de ahí, sino que Dios le dice que regrese a casa. Miren que eh, la Biblia comenta aquí como el trato que estaba teniendo Jacob, también, digamos, como el bullying que estaba sufriendo allí en esta casa, pero aún así Jacob no se iba de allí hasta que Dios le dijo que se regresara. Entonces, pues vean, miren que eso es bonito porque no antes tomó esa decisión, aunque pues se comenta que él estaba como pues entre la espada y la pared, pero sin embargo, pues él tomó la decisión de quedarse más, pero pues ya cuando empezaron a surgir los problemas, Dios le dice ahí que pues que regrese a la casa, que regrese, que nuevamente dice Jehová, el versículo 3. Jehová dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, que yo estaré contigo. Entonces, prácticamente algo muy parecido a lo que se le dijo a Abraham, vete de tu tierra, a Jacob le dijo lo contrario, ahora regrese a su tierra, sí, regrese a su parentela. Entonces, es bien interesante ahí.
Y él pues le comenta entonces esto a sus dos esposas, que eran las dos hijas de Labán. Y pues aquí en los últimos textos que vamos a ver del capítulo 31 hasta el 16, ahí como los versículos más o menos del 10 del 8 9 nos damos cuenta que realmente dice el versículo 9: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Miren que aquí el texto, el versículo número 9 está reconociendo que Dios es el que enriquecía o empobrecía a Jacob. Y de esta manera, pues dice ahí, enriqueció vuestro ganado y me lo dio a mí. De esa manera, Dios fue el que enriqueció a Jacob. Posiblemente ustedes dirán, y la semana pasada analizamos que, recuerden que él como que cogía de un árbol y colocaba los listones allí para que las ovejas como que salieran como él quería, ¿sí? Pero uno decía, bueno, era como un amuleto lo que pasaba allí, pero Jacob no estaba creyendo en eso, sino que no sé, tal vez era como un monumento, puede ser hasta un, ¿cómo se llama eso? Como una manera de recordar lo que Dios hacía por él, pero Jacob en ningún momento está diciendo, ay, gracias a los listones, mi ganado está saliendo como bueno y Dios me lo está dando, o bueno, no, Dios no me lo está dando, no, sino es gracias a eso, sino que él reconoce que finalmente fue Dios el que lo enriqueció. Y en el versículo 9 nos damos cuenta que el ganado era pues porque Dios así lo quería, no por los listones. Y pues podemos ver varios ejemplos en la Biblia de esto, por lo menos cuando el pueblo fue atacado por serpientes y la serpiente se colocó alrededor del pueblo, en el centro del pueblo, y cuando alguien miraba a la serpiente, era curado o era sanado. Esto quiere decir no que la serpiente era la que sanaba, sino que era algo representativo, ¿sí? Que hacía que pues la gente se curara, ¿sí? Entonces vemos como muchas representaciones hoy día nuestras para recordar a Dios, por lo menos el sábado. No es que Dios sea el sábado, sino que el sábado es un monumento conmemorativo de lo que Dios hace por nosotros. Entonces miren que em, esto es bien interesante mencionarlo, porque no eran los listones que él ponía en el agua, sino era Dios. Entonces muchas veces fijémonos mucho en las cosas que nosotros tenemos para que no adoremos las cosas, sino adoremos al Dios de eso, ¿sí? Entonces no adoramos el sábado porque es el sábado, sino guardamos el sábado porque Dios lo hizo santo y porque Dios es el dueño del sábado y así Él lo pidió, ¿sí? Y muchas cosas más. Y la naturaleza es muy linda y la naturaleza la hizo Dios. No adoramos a la naturaleza, adoramos al Dios de la naturaleza. Entonces eso es bien interesante y bien importante que la analicemos aquí en estos textos. Dios, entonces, vemos acá que se le aparece en otro sueño, ¿sí? Dios se le aparece en otro sueño y de esa manera entonces el ángel de Dios dice que es Dios. Miremos aquí lo que pasa. Sucedió, bueno, que la mona va a hablar, que por acá levantó la Bueno, mano. es que yo opino que me parece muy increíble, pues cómo le responde tan directamente Dios a Jacob. Y esto me hace pensar en todas las veces que nosotros necesitamos una respuesta. O sea, cómo le hablaba. Entonces aquí como lo que dice Eliseo, ya vamos para lo del sueño, pero uno quiere que Dios le hable así, que le diga, ¿sabe qué? No, ya váyase, cámbiese de iglesia, váyase de ciudad, cámbiese de trabajo, venga para aquí. ¿Por qué no puede ser tan fácil como con ellos? Eso me pregunto. Bueno, bien interesante lo que pregunta la mona, porque no solamente es en este contexto, sino por lo menos a mí me impacta mucho cuando Dios le habla, de hecho, a personas que ni siquiera creen en él, ¿sí? Entonces a veces uno dice, "Bu, bu, bu". Sí, entonces en la Biblia, ustedes ven en la Biblia que a veces a veces Dios le está hablando le habló por lo menos a Abimelech, ¿sí? A otro personaje como a Balaam, ¿sí? A Balaam que no era, no obedecía, pero Dios le habla. Y
pues uno dice, ¿será que Dios nos habla en estos días? Pues claro que sí, sí. Posiblemente es que nuestra fe es muy poca y uno dice, pues Abraham se equivocó muchas veces, pero miren, vamos a ver hoy en los dos capítulos que Abraham tenía una comunión con Dios distinta después de haberse equivocado y después de que reconoció realmente quién era el que tenía las cosas. Y no me cabería duda que en algunos momentos Dios nos hable, tal vez no como le hablaba en esos momentos de por sueños, o tal vez sí, pero Dios nos habla de muchas maneras. Y miren que aquí cuando este sueño que tiene Jacob en el versículo 11 dice, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Mire que aquí está diciendo el texto que fue el ángel de Dios el que le dijo en el sueño. Pero miren que el versículo 13, la misma respuesta es, yo soy el Dios de Betel. O sea, entonces uno diría, bueno, ¿es el ángel o es Dios? Y pues recordemos que ya hemos visto que el ángel de Jehová es el mismo Jesús, o sea, es el mismo Dios. Y por eso estos dos textos, mira, esos dos versículos ahí en este capítulo simplemente nos dan a reconocer que pues Jesús es Dios, el ángel de Dios es el mismo Dios, ¿sí? Otro versículo para defender la deidad, sí, o sea, Dios representado en tres personas y aquí está representado en ese ángel de Dios que es el mismo Jesús, sí. Y aquí dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, vuelve a la tierra donde naciste. Y aquí Jacob le está comentando a sus dos esposas lo que Dios le dijo en sueños y la decisión que va a tomar, diciéndole, no es mi decisión porque también Dios me prometió que me iba a acompañar y yo no estoy solo. Esta decisión la tomo porque Dios me la da. Entonces, muy interesante esto y es una decisión no fácil, pero es una decisión que pues hago, tiene la seguridad, si Dios me lo dijo, pues lo voy a hacer y Dios va a hacer conmigo lo que Él quiera, pero nos vamos a dar cuenta que uno como ser humano, a veces Dios le dice cosas y uno a veces toma decisiones, pero aún sigue uno como con esa dudita de que no sabe si sí o si no, sigue como con la cosita allí. Entonces, como seres humanos a veces no tenemos la suficiente confianza en que Dios va a cumplir sus promesas. Y em, esta palabra que es mensajero o embajador, que es en la Biblia, dice en hebreo, Malach Elohim, ¿sí? O sea, el ángel o el mensajero de Jehová, ¿sí? Entonces miren que, bueno, ahí todas estas letras las hemos estudiado, Malach, ¿sí? Malak, sí, porque dice ahí Malak, y la última letra que es la K Sofi, la K Sofi, Malak, ¿sí? Entonces, miren que es mensajero embajador, entonces Malak Elohim, entonces es el ángel de Jehová o el ángel de Dios, como se tradujo allí en la versión del 95. Bueno, listo, comentarios, comentarios. Es el mismo ángel de Jehová que es Miguel. Es el mismo Jesús, es el mismo Jesús. Cuando menciona el ángel de Jehová es Jesús y aquí cuando dice el ángel de Dios es el mismo mencionado ya varias veces en el libro de Génesis y no solamente aquí, sino más adelante. Pero es el mismo Miguel y sus ángeles de Daniel. Pues es Jesús, el mismo. Estoy en shock de la maravilla. No sé si tengan más comentarios aquí de este fragmento que termina del capítulo 30, Pero 30, 31. pero es que dicen que el ángel Miguel solo aparece 5 veces en la Biblia. ¿Esta es una de esas 5 veces o tú no sabías eso? No, tal vez cuando, o sea, Miguel, pero en su, en su nombre Miguel, no como de ángel de Jehová, porque ángel de Jehová aparece más de Ah, cinco bueno, veces. ok, ok. Listo, Nicole. Bueno, de ahí, buenas noches también a los que no me han saludado. Ahí se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí se oye bien? Sí, Perfecto. Mira, Ali. Pues ahí me gustó mucho, ejemplo, en el versículo 3 que Dios le dice, yo estaré contigo. Y a pesar de todo, sí, es Dios tan amoroso, a pesar de nuestros errores, sigue diciendo, ve que yo voy a estar ahí contigo. Y bueno, otra cosa que también había visto
es que Jacob dice como refiriéndose a Dios, y él menciona el Dios de mi padre. No dice como mi Dios, sino el Dios de mi padre ha estado conmigo. Entonces, no sé, siento que tal vez el tener a Dios de esa manera en su mente hará que, pues, tal vez explique un poco la manera en cómo llegó a actuar, o sea, pues, hasta el momento. Porque, pues, ya el hecho de decir, mi Dios, o sea, está aquí al lado, y ya uno pensar, no, el Dios de mis papás, es como no lo tomo en mi vida de la misma forma. Y a mí como que me hizo ver de esa manera, digamos, ese versículo, me hizo sí, pensar que tal vez eso también explica el comportamiento que llegó a tener, de que, bueno, porque tomó sus decisiones, tal vez no veía a Dios como tal tan presente en su vida. Y pues así, aún así el Señor es fiel y, y sigue amándonos, sigue siendo misericordioso. Y también, pues esto de que se le habla incluso ahí en sueños y, y pues también le dice que él vio esa vez donde, o bueno, se acuerda del voto que llegó a hacerle. Entonces lo tenía así bien presente y aún así el Señor sigue siendo fiel. Gracias, Nicole, y me hiciste acordar de algo porque sí es, o sea, uno a veces dice, bueno, es como desconfiado cuando se menciona así, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, pero ¿dónde está el mío? ¿Sí? Entonces resulta que muchas veces a mí me ha pasado y yo digo, alguna vez dije, ya entendí por qué ellos dicen así, ¿sí? Porque a veces uno le pide cosas a Dios o está en ciertas dificultades y a veces uno, como dije ahorita, a veces uno es tan falto de fe que le toca recordar a uno las promesas del pasado, ¿sí? Entonces yo digo, ¿a quién le estoy orando? ¿Sí? ¿A quién le estoy pidiendo esto? ¿No fue el mismo Dios de Moisés que le abrió el mar rojo? ¿No fue el mismo Moisés de Josué que detuvo el sol? ¿No fue el mismo Dios de Daniel que lo libró de los leones? ¿No fue el mismo Dios de los amigos de Daniel que lo protegió del fuego? ¿No fue el mismo Dios de José que después de estar esclavo lo sacó de allí y lo puso de gobernante? Pues sí, es el mismo Dios y porque yo estoy desconfiando, ¿sí? Y entonces esa manera de decirlo así como dijo Nicole, sí es como una manera de desconfianza, porque como que a veces no parece era que no fuera el mío o parece que mi Dios no es tan poderoso, pero cuando recordamos eso, sí fue el Dios de Jacob, sí, fue el Dios de mi papá Abraham, fue el Dios de mi papá Isaac, y mire todo lo que el mismo Dios hizo con ellos, así que también lo puede hacer conmigo. Y pues ahí también está reconociendo ahí la fortaleza de todo lo que Dios puede hacer, que muchos de nosotros a veces dudamos. Por eso es lindo a veces recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y pues qué lindo recordar en su palabra todo lo que Dios ha hecho por estos personajes y saber que ese mismo Dios, como decía Nicole, no es solo de ellos, también es nuestro Dios, es mi Dios que me puede salvar y me puede sacar de cualquier cosa. Entonces, bonito eso también de analizar ese aspecto de que ese mismo Dios es el Dios que nosotros tenemos ahora en este tiempo. Listo, no sé si quieran comentar algo más o si no, continuamos. Listo. Entonces vamos a leer esta última parte, bueno, a leerlo, a recordar y a repasar un poquito de la lectura de Génesis 31 17 al 55, que es la huida de Jacob. Entonces Labán salió a trasquilar las ovejas y mientras él salió a trasquilar las ovejas, pues sacó, fue a huir, pero pasó algo bien interesante y es que Raquel se roba los ídolos, ¿sí? Habían como ciertas costumbres aún mundanas y culturales en el pueblo de Dios, en este caso de Raquel, no de Jacob, sino de Raquel, sí, de la esposa amada y posiblemente en la cultura antigua, y posiblemente ella lo pensó así, estas ídolos
también en algunos momentos le llaman terafines, ¿sí? Son ídolos que se utilizaban a veces también para, supuestamente porque daban fertilidad. Posiblemente Raquel lo robó con ese propósito, de que ella, pues porque solamente tenía un hijo realmente de ella, solamente le había dado un hijo a Jacob, se robó los terafines y se los llevó. Y adicional, pues los escondió sin darse cuenta Jacob que ella los tenía. Y pues Jacob huye de Labán y se va de allí de su casa, de la casa de su suegro, de sus cuñados, y abandona entonces, dice allí que 20 años estuvo allí Labán sirviéndole digo, Jacob sirviéndole a Labán, 7 años trabajando por Raquel, que le dieron fue a Lea, 7 años más trabajando por Raquel, que finalmente se la dieron, 14 años trabajó por Raquel y 6 años más que trabajó pues allí ya recibiendo pues un pago, siendo también como estafado, digámoslo así, porque 10 veces le cambió el Labán le cambió el trato que había hecho, pero aún así Dios lo bendijo. Y pues recordamos ahí también, a pesar de que a veces las personas de afuera nos hagan como la zancadilla, Dios siempre es justo con nosotros, sí. Y si no es que es en esta tierra, pues más, mucho mejor que Dios será justo en la eternidad con nosotros, que eso es lo que más esperamos. Entonces, finalmente a los 7 días, Labán se entera, bueno, no, aquí no es entera, me quedó mal. A los 3 días, Labán se entera que Jacob huyó y a los 7 días es que lo encuentra, sí, se encuentra. Pero antes de esto, Dios le habla a Labán. ¿M? De que no le vaya a hacer daño a Jacob, ¿sí? Entonces, miren, acá también aparece lo que decía ahorita la mona, pues, ¿cómo así que le habla a ellos y a mí a veces como que no me habla tan directamente? Pero mira, aquí le habló fue a Labán, pero le habló ¿qué? Con el propósito de que, ¿qué? De que cuidara, ¿sí? De que cuidara de hacerle daño a Jacob, porque pues Dios estaba con él, entonces pues como que le estaba advirtiendo de lo que estaba pasando allí. Y dice que Labán le reclama entonces los ídolos, pero Jacob no sabía absolutamente nada. Así que Jacob le dice, pues, mejor dicho, búsquelo y haga lo que quiera con el que se les encuentre. Él no sabía que Raquel tenía los ídolos. Pero lo cierto es que Labán los busca y no los encuentra, ¿sí? Raquel escondió los ídolos y Raquel, pues dice ahí que los escondió, se sentó como encima de ellos, los escondió como lo que tenía, lo que utiliza el camello para guardar las cosas, entonces se sentó encima de eso y le dijo a Labán mentiras a su papá que supuestamente no se paraba porque tenía el periodo. Quién sabe si lo tenía, pues al parecer no. Lo que estaba tratando era de, ¿Alguna vez todas las mujeres hemos mentido con eso de tener el periodo? Confiesen. bueno, posiblemente, no lo puedo decir yo, pero, pero de esa manera, pues, le hizo la jugarreta, digámoslo así, a Labán y finalmente entonces Jacob le reclama a Labán que porque él está buscando a sus hijos y si él no los tiene, pero lo cierto era que Raquel los tenía ya escondiditos. Y entonces en este lugar Jacob hace un pacto con Labán, ¿sí? Jacob hace un pacto allí con Labán y de esa manera pues como que hacen las paces y pues quedan tranquilos, Labán se despide de su familia común y corriente, dejan allí también como un monumento, como un estandarte allí del lugar, que le llamaron, se me perdió aquí, ¿cómo fue que le llamaron? Se llamó Galat, sí, Galat, y también Mispa, ¿no? Sí, Jegar Sahaduta, no busqué esa 47. Gear Saharuta y Jacob lo llamó Galaad, ¿sí? Y también dice que posteriormente dice, y también Mispa, por cuanto dijo, vigile Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Entonces, de esa manera hicieron un pacto entre las dos familias y pues también quedó un monumento de ese pacto que estaba allí. Eh, Aquí está la palabra Berit, ¿sí? Que es la palabra que ya hemos visto en varias oportunidades, que es ese pacto, esa alianza, esa promesa, ¿sí? Y entonces, Berit es pacto, sí es una buena palabra para el nombre de cualquier cosa, de un hijo, de una iglesia, de un club, Berit, ¿sí? Porque es pacto, ¿sí? Entonces, miren que las palabras que empiezan con esta letra, con la Bet, ¿sí? Son palabras que se utilizan mucho en el Génesis y por eso el libro de Génesis se llama Bereshit, ¿sí?
que es en el principio. Pero mire que aquí es Berit, ¿sí? Es como si fuera la raíz de ese Bereshit y es un pacto, es una alianza. Entonces el Génesis también nos habla. De hecho, las dos primeras palabras del Génesis empiezan con la Bet. Bereshit bara Elohim, ¿sí? Entonces, en el principio creó, ¿sí? Principio, crear y pacto también empiezan con esta Bet y de esa manera es un pacto, es una alianza, es una promesa y el Génesis está lleno de promesas. El Bereshit está lleno de promesas, no solamente para los patriarcas allí mencionados, para el pueblo de Dios, sino para allí mencionados, sino para nosotros también hoy en día. El Génesis es un Berit para nosotros, es una promesa de lo que Dios tiene para nosotros en el presente y en el futuro más que todo. Listo, no sé si quieran comentar algo de de esta historia registrada allí en estos versículos 17 al 51. Pues a mí lo que me sorprende es que no fue pillada la Raquel, o bueno, por lo menos el capítulo 31, porque hasta ahí puede leer. Entonces, no le pillaron la mentira. ¿Por qué? Eso me sorprende. Y también, pues, como que en el fondo la van escondida y también dijo mentiras. Porque, ay, no, que no me dejó despedirme. No, yo sí creo que estaba sorprendido porque pues se le había ido la gallina de los huevos de oro. Pero también me sorprende que Raquel anduviera en eso, porque somos como Raquel. A veces vivimos con los ídolos al mismo tiempo. Y a pesar de que ella fuera la esposa del patriarca, a veces estamos con todo el ruido del mundo. Y no podemos dejar a Babilonia. O sea, esto sucede tantas veces con jueces, con Nehemías, en los tiempos de Jesús. Y hoy en día muchas veces nosotros vemos en la iglesia, pues, o sea, ¿a quién? No, o sea, no sé, ahora como que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y entonces ahora tenemos una incursión de cosas en la iglesia que afectan nuestra salud espiritual, pero no, lo vemos como bueno. Entonces yo me pues, decía, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a dejar? O sea, uno diciendo, ay, esa Raquel sí es bruta, ¿no? Y saber cómo se llevó eso. Pero estamos haciendo también nosotros hoy, fin de comunicar. Así es, nos cuesta a veces separarnos de la cultura, de las costumbres del mundo. Bueno, no sé si quieran comentar algo más, compartir algo más, preguntar algo más. Sí, yo. Este, ahí también estaba, estaba como analizando la parte, bueno, hay unos versículos donde se ve que Jacob realmente estaba actuando por emociones. Y, por ejemplo, pues ahí es cuando la banda dice que ha orado locamente. Y, y pues él como que también en un momento ahí de los versículos él le responde que tuvo miedo. Entonces, ese miedo lo hizo orar de esa manera. Y es lo que también suele pasarnos a veces por temor a algo, no dejamos que sea Dios quien actúe, sino más bien por las emociones, actuamos así también locamente y, y pues creamos a veces problemas que pues pudimos haber evitado y, y pues en esto también vi como las emociones pueden también llegar a controlar las decisiones que lleguemos a tomar. Tal cual, porque nuestras emociones pueden llegar a ser más importantes en algunas oportunidades que nuestra razón. Se ve mucho en las relaciones sentimentales, pocas veces utilizamos a veces la razón, sino nos dejamos llegar por la emoción o por supuestamente, entre comillas, el amor, el enamoramiento, que a veces no es otra cosa que las emociones que nos juegan una mala pasada sin razonar realmente lo que Dios quiere para nosotros. Listo, no sé si quieran compartir algo más. O si no, pasamos entonces al siguiente capítulo,
que vamos entonces allí a ver Génesis 32 del 1 al 21. Este capítulo es un capítulo bastante profético porque de esta historia sacamos y de esta historia registrada en Génesis 32 viene la dichosa fase del tiempo del fin llamada la angustia de Jacob, ¿sí? Y vemos en estos primeros versículos a un Jacob realmente inquieto por todo lo que puede pasar, realmente pensativo acerca de todo lo que ha sido su vida en estos últimos 20 años, acerca de las malas decisiones que ha tomado y acerca de volver a retomar algo que tal vez él había dejado atrás, tal vez había tratado de echarle tierrita, de olvidarlo, pero volver a encontrarse con su familia, volver a encontrarse con su papá, con su hermano, pues, ¿qué le iba a traer? Sí, ¿qué le iba a traer si se encontraba, pues, bueno, en este caso con su hermano, ¿no? Que era el que, con el que se iba a encontrar, ¿no? Con que su mamá ya había muerto. Eh, y entonces ese volver atrás, pero saber que hizo las cosas mal atrás y que aún así las consecuencias pueden llegar, eso no lo dejaba tranquilo a Jacob, ¿sí? Y no podía salir tranquilo, pero en esos momentos de intranquilidad, en esos momentos de angustia, en esos momentos en los cuales uno está desesperado, dice que salieron unos ángeles al encuentro de Jacob, ¿sí? Salieron allí y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó a este lugar Mahanaim, ¿sí? Entonces, él iba caminando sabiendo que Dios le había dicho que se devolviera por ese camino, que fuera a la casa de donde había nacido, a la casa de su padre, pero con todos sus pensamientos botados a todo lo que había hecho mal en el pasado, teniendo la desconfianza tal vez de que eso estuviera en el olvido, de que Dios aún así de pronto tomara represalias con él, pero nuevamente Dios se le aparece ahora como un ejército de ángeles y le sale al encuentro para darle ánimos y decir, sigue adelante, que nosotros estamos contigo, sí, que Dios está contigo y por eso se le aparece allí. Sin embargo, Jacob no está tranquilo, sí, Jacob no está tranquilo porque sabe que su hermano su hermano viene y su hermana puede tomar represalias por lo que él hizo, porque le robó la primogenitura, le robó la bendición, bueno, no se la robó, la cambió, pero pues a la bendición se la quitó, sí, se la quitó porque pues la bendición era de él. O sea, todo lo malo que había hecho y pues tenía miedo de que Esaú hiciera algo con él, sí. Y entonces va y manda mensajeros a decirle a Saúl que no, que soy su siervo, que, o sea, como para ver si lo ablandaba, pero pues van esos mensajeros y le dice, hay 400 hombres de Saúl que vienen hacia nosotros. Jacob, como ser humano, a pesar de que Dios le ha mostrado de distintas maneras en estos capítulos, se le apareció en Betel, se le apareció allí también en el sueño diciéndole que se vaya, ahora se le aparece un ejército allí, pero Jacob aún así duda de que Dios lo va a mantener hasta el final, le recuerda la promesa de que su descendencia va a ser como la arena del mar, pero aún así Jacob no está convencido. ¿Por qué? Porque a veces los errores del pasado nos pegan muy duro y los errores del pasado hacen creer que nuestros errores son más grandes que el amor que Dios tiene por nosotros. Eso nos pasa demasiado, ¿sí? A veces nuestros errores parece que fueran más grandes que lo que Dios puede hacer por nosotros. Y así estaba Jacob, pensando en que todo lo que hizo en el pasado era más grande que el amor que Dios podía tener por él. Y por eso él entonces toma la decisión tuvo miedo y entonces dice, voy a dividir a mi familia porque eh, si uno de los grupos es atacado, pues por lo menos vive uno. Y de esa manera, pues entonces Jacob, el miedo que tiene Jacob lo hace a que divida a su familia y desconfíe de que Dios está con él y que tal vez, pues los planes de él y las estrategias que él tiene son mucho mejores que la que Dios puede hacer. Eh, y pues allí, bueno,
a pesar de todo eso, Jacob se acuerda de Dios y ora, sí. O sea, Dios se le aparece, pero no está totalmente convencido y ora, sí. Y dice aquí en el versículo 9 del capítulo 32, Dios de mi padre Abraham, nuevamente menciona porque es el Dios de que ha hecho todo con Abraham, ¿sí? Y Dios de mi padre Isaac, ¿sí? De su padre también, es el mismo Dios, lo está invocando. Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas estas misericordias y toda la verdad con la que has tratado a tu siervo, pues mi callado pase este Jordán y ahora he de atender a dos campamentos. Y le dice, líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo, no venga caso y me hiera a la madre junto a con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. ¿Por qué ser tanta no puede ser, por, por ser tanta que por ser tanta no se puede contar? Allí Jacob prácticamente le está reclamando a Dios la promesa, le está diciendo, pues también se está arrepintiendo, le está diciendo, no merezco, ¿sí? O sea, y miren que aquí están estos pasos. Y Jacob está adorando a Dios, diciéndole que pues es el que ha hecho todo con sus padres y con su abuelo, con su papá, eh, que él no merece, sí, todo eso, porque pues se siente pecador, está prácticamente aquí confesando, sí, está confesando. También está, y por último está reclamando la promesa, sí, está reclamando la promesa, sí, y está diciendo, tengo miedo, Señor, no sé qué hacer, tengo miedo, por eso líbrame, y le recuerda que él ha hecho una promesa y pues la está reclamando, pero pues él antes de reclamar, pues dice que es indigno de todo lo que Dios ha hecho y reclama la promesa. Y vemos después que eh, de esta oración, Jacob lo que hace es toma regalos y se los manda a Esaú para ablandarlo, ¿sí? Aunque cree en Dios y ora, aún así piensa que es insuficiente para ablandar a Esaú y por eso le manda un montón de regalos y no uno. Dice, envió demasiados y decía que enviaba por tandas, ¿sí? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnos y 10 borricos. O sea, trató de ablandarlo por todos lados. Y si Dios no hubiera estado con Jacob, Dios no hubiera ablandado a Esaú. No era por los regalos que Jacob le dio. Es porque el único que puede ablandar nuestro corazón y el único que puede ablandar el corazón de nuestros enemigos es Dios. Nadie más. ¿Sí? Tal vez a veces también luchamos con la familia y que hay que la familia y que acepten a Dios, pero el único que lo puede hacer es Dios. Así que oremos, así como lo hizo Jacob reclamando las promesas. Pero no pensemos que con regalos vamos a solucionar el problema, no. Confiemos en Dios y digamos, Señor, bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Sí? No son los regalos, es el poder de Dios. Y ahí más bien decirle, bueno, ¿cómo puedo ser yo instrumento en tus manos para tal vez hacer algo más por mi familia? Pero en este caso, pues Jacob no lo hizo, sino que pues tomó su decisión y dijo, tal vez con estos regalos se ablanda, pero pues realmente el que ablandó a Esaú no fue Jacob, sino fue Dios. Y envía pues entonces Jacob esto por tandas, diciéndole que lo perdonara, que tu siervo Jacob viene, dice aquí el versículo 20, y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí. Después veré su rostro, quizás me acepte. Pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y en el versículo, pues, en el capítulo 33 nos vamos a dar cuenta que no fueron los regalos, sino fue el poder de Dios que hizo que esto pasara. Mahanaim, allí es donde el ejército de Dios se le apareció, el campamento de Dios, Mahanayín, como se mencionaría si lo traducimos, Mahanayín, ese es el campamento de Dios y allí Dios dice, aquí está el ejército con el cual voy caminando Jacob, pero Jacob tenía miedo como nosotros, tenía desconfianza, le ora a Dios, pero aún así sigue con temor, pero pues Dios está allí a su lado a pesar
lo malo que podamos hacer nosotros y de la desconfianza y la falta de fe que tenemos, Dios sigue allí con nosotros dirigiendo nuestro camino. Listo, no sé si tengan algo que comentar de esta primera parte de la historia del Génesis 32. No, bueno, seguimos entonces con la siguiente parte. Y así está la parte de la lucha, sí, y de la angustia de Jacob por encontrarse con su hermano y también de saber si realmente él había sido perdonado por Dios, ¿sí? Y dice entonces allí eh, que vio a Penuel, el que es el rostro de Dios, sí, Penuel, rostro de Dios, y sí como se escribe ahí, ahí están las letras que vimos el día de hoy, la P y la N, Penuel. Y entonces dice, Jacob lucha con un varón toda la noche sin saber con quién estaba luchando. Jacob lucha pensando que era el enemigo, ¿sí? Y está combatiendo allí, pero se da cuenta que el varón finalmente dice que desencajó el hueso de su muslo, dice descoyuntó, dice allí, descoyuntó su muslo. ¿M? Dice, cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob mientras él luchaba, ¿sí? Entonces, de esa manera, allí en esta lucha que Jacob no sabía con quién estaba luchando porque era de noche, pues aquel varón, que era el varón de Dios, pues le, le hirió allí la coyuntura a Jacob. Pero Jacob así no soltó al varón, dijo, no, y aquí yo así cojo y todo como estaba, no soltó a este personaje y pues allí pues ya el personaje como que se le revela y en el versículo 26 dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Ya reconoció que con el que estaba luchando no era realmente, no era un varón cualquiera, sino era el varón de Dios, ¿sí? Y dice, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó el varón. Y Jacob respondió. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces el varón le cambia el nombre a Jacob por Israel y ahora ya no mencionaremos mucho el nombre de Jacob, sino ahora vamos a mencionar el nombre de Israel, porque en aquella lucha el varón le cambia el nombre y finalmente dice el versículo 30, Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob no vio allí a nadie más ni a nadie menos que a Dios, dice, vi a Dios cara a cara. Y por eso le colocó este Penuel, rostro de Dios o Peniel, como lo decimos nosotros, ¿sí? Eh, Y en el versículo 29, al final dice, y allí mismo lo bendijo. Así que el varón de Dios, que era el mismo Dios, porque Jacob lo vio, dice, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Y termina los versículos allí, ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Por esto había, hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje de su muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Eh, esta palabra de descoyuntó, de lo que hizo es como se destroncó, sí, no es que haya partido el hueso ni nada de eso, sino que como lo que lo movió de su sitio para que él quedara como para tratar de vencer a Jacob, pero Jacob se dio cuenta que era el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Dijo, Señor, bendíceme. Y de esa manera dice que las palabras que dice allí, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Miren que el problema de Jacob y la angustia de Jacob
más que la angustia de encontrarse con su hermano, que sí fue una angustia porque por eso le mandó tantos regalos, era la seguridad de que Dios estaba con él. Era la seguridad de que Dios le había perdonado todo lo malo que había hecho. Era la seguridad de que a pesar de todo lo que él era, Dios lo seguía amando y aún estaba inseguro, aunque Dios se lo había dicho una y mil veces, ¿sí? Y por eso en el fin del tiempo, una de las partes finales se llama la angustia de Jacob, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a estar inseguro de que todo lo que ha hecho realmente, ¿sí? De que todo lo que ha, digamos, recorrido, de pronto sus pecados, las cosas malas que ha hecho en la vida, de pronto se siente indigno y está inseguro si va a ser salvo o no. Y por eso dice que el pueblo final y la generación final va a sufrir esta angustia de Jacob. Es algo muy parecido a esta angustia, va a sentir como temor de que de verdad Dios está con ellos y que de esa manera va a ser librado como así fue Jacob, ¿sí? Al final del tiempo. Entonces, por eso parte de lo que nosotros como adventistas creemos es que en el tiempo del fin habrá una lucha y un momento bien duro que será la angustia de Jacob, en la cual dice Daniel será un tiempo como nunca nadie ha pasado, tiempo en el cual vamos a tener que luchar de una manera no física, sino espiritual, por realmente saber si voy a ser salvo o no, y esa angustia pues es una angustia bastante grande, más que cualquier angustia que nosotros podamos tener, de saber si Dios me ha perdonado y si soy apto para el reino de los cielos. Entonces, esta es la angustia de Jacob y esto es lo que se menciona en el capítulo 32, a un Jacob angustiado, a un Jacob preocupado, tratando de solucionar las cosas por sí mismo, pero Dios una y otra vez está allí mostrándole que Él está al lado de él, que su ejército está allí con él y que la bendición está sobre él y pues de esa manera pues entonces termina este capítulo 32 con la bendición y con las palabras que dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y pues de esa manera pues concluimos este capítulo. No sé si tengan algo por comentar allí. Bueno, pues, eh, me gustó mucho cuando Uy, se busqué, te escucha lejos, Audi. No sé si te puedes acercar un poquito al micrófono, aló, 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 mejor, igual, más o menos. Toca ajustarme bien aquí el parlante. ¿me escuchan bien? No. A ver. Mira ¿Aló? mejor. Sí, ahora sí mejor, sí. ¿Ahora sí Ahora sí. mejor? Listo. Sí. Vale. Me gustó mucho cuando busqué lo de Mahanaim. Me gustan mucho esos nombres porque son más profundos de lo que uno a veces cree. Y una de las posibles traducciones también es como dos campamentos. Y me gustó porque leyendo entre el capítulo, el comentario que hay en mi Biblia de comentarios y el espíritu de profecía y bueno, todas las cosas que leí, es como si Dios con ese campamento le estuviera mostrando una plena protección a Jacob. Es como, igual como, para mí fue como cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto y la presencia de Dios estaba de día y de noche. De día con la nube que los protegía y de noche con la columna de fuego. Aquí, de forma análoga, Dios le muestra a Jacob que los ángeles están rodeándolo a él también. Y es muy bonito porque, como tú decías, Eli, había incertidumbre de parte de él de la presencia de Dios. Ese era su mayor temor. Había estado 20 años prófugo, digámoslo así, porque pues no podía acercarse porque su hermano había prometido que lo iba a matar, no podía volver a su tierra y pues yo me imagino que eso no era un sentimiento nada agradable, no había podido despedirse de su padre, de su madre cuando murieron, nada de eso, le tocó todo eso solo. Entonces él tenía ese deseo de regresar y a través de esa forma didáctica también Dios le empieza como a obrar en su mente y eso me gustó mucho porque cuando él tiene esa victoria con el ángel, él solamente quería realmente era la bendición espiritual, lo otro no le interesaba.
Solamente quería tener como esa paz y esa tranquilidad. Y me gustó también mucho esa semana estudiando la lección de adultos. Decía varios de los salmos hacían mención a el Dios de Jacob, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob, ¿sí? El Dios de Jacob es el que nos protege. Me gustó mucho porque normalmente, pues, Jacob siempre hacía referencia, como lo dijeron hace un ratico, a el Dios de su padre. ¿M? Y ahora entonces los salmistas adelante pues hacen referencia al Dios de Jacob. Yo decía, qué extraordinario ese Dios de Jacob, qué chévere que realmente sea el Dios de uno, qué privilegio, que pues Dios, uno siempre ve la historia de muchos hombres, por ejemplo, a veces uno hace referencia a David y ve todos los pecados de David y bueno, todo lo que pasó, pero Jacob también tiene un Dios muy, muy maravilloso y no es que sean dos dioses diferentes, sino que en la necesidad en la que uno tiene, Dios se le va revelando, ¿sí? Y me pareció muy bonito. No es que seamos, ¿cómo se dice cuando tiene uno muchos dioses? Se me olvidó la palabra. Politeísta. Eso no es que seamos politeístas, sino que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que para cada uno de nosotros nos tiene la solución. Si uno necesita protección, pues Dios es ese Dios protector. Y por eso me gustó mucho todo esto pensando en los diferentes nombres que Dios nos da de Él en su palabra, porque es cercano de acuerdo a la necesidad que uno tiene y eso me encantó mucho. Gracias, Autis. No somos politeístas, pero Dios es un Dios polifacético, sí. Porque, porque sí, definitivamente muchas culturas lo que hacen es un Dios para cada cosa porque no puede, un Dios no puede hacer muchas cosas, pero de verdad que el Dios de Jacob sí puede hacer todas las cosas que nosotros necesitemos, sí. Tenemos un Dios de verdad poderoso, sí. Es el Dios de Jacob, sí. Amén a Dios y gloria a Dios por ello. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar. No, nada más. Y em, acá saqué este texto de Elena de Huay, del capítulo que les mencioné que está la noche de lucha. Dice que Jacob se había aferrado con mano temblorosa a las promesas de Dios, sí. Aún así, pues le temblaba su mano, sí. Dice, y el corazón del amor, se está hablando de Dios, el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador, sí. O sea, definitivamente Dios no va a dejar que nuestras súplicas queden en el olvido, ni en el fondo del mar. Lo que quedará en el fondo del mar serán nuestros pecados, pero no las promesas de Él, ni nuestras lágrimas, ni nuestra necesidad. Dice el corazón del amor infinito. O sea, el corazón del amor infinito es prácticamente aquí el nombre que Elena de White le está dando a Dios. El corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Entonces, que recordemos esa promesa que está aquí, ¿sí? Que aunque temblemos, dice aquí, por las promesas, aferrándonos a esas promesas a veces con desconfianza, Dios aún así es ese corazón de amor infinito que no va a dejar de oír nuestros ruegos y nuestras súplicas. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia constantemente. Vamos entonces a orar y ya pasamos entonces a las preguntitas del quizzes. Oremos. Señor, gracias porque, Señor, después de tantos años que han pasado de estas historias que hemos leído, más de 6000 años, Señor, han pasado, pero tú sigues siendo el mismo Dios que no cambias, el mismo Dios que tienes misericordia de nosotros, el mismo Dios que aun siendo tal vez hasta más pecadores que Jacob, nos sigues amando, Señor, y sigues montando un ejército ante nosotros, sigues mostrándonos tu amor de una de otra manera, pero nosotros como humanos seguimos desconfiando, Señor, pero aún así tú nos sigues amando. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tu amor es infinito y porque tu amor nunca terminará. Permite, Señor, que nosotros podamos
responder a ese amor, que ese amor que tienes por nosotros pueda ser correspondido y que de esa manera, Señor, al corresponderlo, también muchos más te puedan ver a ti, Señor, y que de esa manera también quieran de ese amor que tienes para toda esta humanidad. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Y por eso dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, porque solamente en tus manos estarán seguras. Danos paz, danos tranquilidad, danos confianza, Señor. Danos la seguridad de que, Señor, aunque en muchos momentos nos hemos equivocado, Señor, tú tienes ese amor para perdonar, tienes ese amor para consolar y para llevarnos finalmente al reino de los cielos. Así que no permite que nos desviemos, Señor, danos esa fortaleza para continuar y que podamos, Señor, muy pronto estar repasando contigo estas historias, teniendo muchos más detalles de los que tenemos acá y viendo, Señor, lo máximo que eres tú. Así que gracias por todo y dejamos nuestras vidas en tus manos porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a dejar aquí de